Centro Universitario Allende. Materia: Teoría de la personalidad. Tema a exponer: Teoría de la Gestalt. Alumna: Valeria Itzel Zárate Martínez. ¿Qué es la teoría Gestalt? La teoría Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. Es decir, las representaciones mentales que tenemos como seres humanos, vamos creando y recopilando información mediante nuestras percepciones. Y estos son los que estamos expuestos, como las imágenes, sonidos, recuerdos. Todo esto influye en nuestra manera de ver la vida y de comportarnos. Es por esto que nuestra mente crea figuras para poder determinar un conjunto de ideas. ¿En qué consiste la terapia Gestalt? Bueno, el enfoque gestáltico se trabaja principalmente con percepciones individuales, creencias subjetivas y todo aquello que rodea a la persona y puede afectar su cuerpo o mente. Incluso estudian dinámicas familiares y factores que no relacionan a la persona, y puede ser como la terapia sistemática y constelaciones familiares. Su objetivo principal de la terapia Gestalt es principalmente ayudar al paciente haciéndole ver más consciente de cómo ha llegado hasta el punto donde se encuentra, cómo aprender de otras maneras, devolviéndole la capacidad de elegir, de cómo afrontar la vida, tener un amplio campo de posibilidades y dejar de reducirlas. Esta terapia Gestalt es muy utilizada en los psicólogos con personas que tienen adicciones, depresión, ansiedad, y gracias a esta terapia Gestalt las personas pueden conocerse mejor y volver a retomar su creatividad perdida. Historia de la terapia Gestalt. Esta corriente de la psicología nació en Alemania a principios del siglo XX. Sus teorías revolucionaron en el campo de la psicología y de la psicoterapia. La teoría Gestalt cambió radicalmente en el enfoque en donde se utilizaba la práctica de la terapia a los pacientes en aquella época, centrándose en experiencias y vivencias del ser humano, trabajando con conceptos tales como las decisiones, el autoconocimiento y además el concepto famoso de la hora. La terapia Gestalt se relaciona con la terapia de la psicología humanista, por la razón que tiene principal con las experiencias subjetivas del individuo que acude a terapia, alejándose así del conductismo y del psicoanálisis. La terapia Gestalt, sus teorías, su terapia y leyes principales se tiene como objetivo de no analizar los aspectos negativos de la persona, sino al contrario, buscar un autoconocimiento y mejorar a través del crecimiento personal. El significado de la palabra Gestalt es de origen alemán. No se tiene un nombre, una traducción exacta porque no existe. Por lo regular se le dice forma o configuración. Los principales representantes de la Gestalt es Max Weber y Walt Walker. Hablaré primero de Max Weber. Fue un psicólogo alemán originario en Checoslovaquia, que más tarde consiguió su nacionalidad estadounidense. Nació el 15 de abril de 1980 en Praga, murió el 12 de octubre de 1948 en Nueva York. A la edad de 48 años, la Gestalt todavía sigue teniendo una gran importancia al día de hoy. Esta rama de psicología se centra en experiencias diferentes de fenómenos psicológicos con un todo, un lugar de tratar, distinguir a cada uno de sus componentes para poder observarlo de diferente forma o por separado. Max trabajó durante años en la Universidad de Frankfurt y Berlín. Más tarde se mudó a Nueva York. En esta nueva ciudad empezó a especializarse o abrir los nuevos campos o la información de la terapia Gestalt en el ámbito del aprendizaje y la percepción, que es por esto que se arma la base de la teoría Gestalt.
Obra de Walker Colwer, nació en Reval, actualmente Estonia. Cursó estudios de filosofía y ciencias naturales en la Universidad de Tübingen y Berlín. Tuvo un doctorado en el año 1909. Su gran aportación fue con los chimpancés o monos, dando en cuenta las interpretaciones gestálticas a la inteligencia animal. Sus investigaciones, como he dicho, se realizan con chimpancés durante el año 1930 a 1990. En este experimento se observó las investigaciones sobre la resolución de problemas y el aprendizaje animal. Aquí se ve los principios gestálticos y el ámbito del aprendizaje. Los experimentos de Kulker consistían en exponer los chimpancés en situaciones de un problema cuya solución tenía que tener. Ahora hablaré sobre las características de la terapia gestal. Es importante saber que la gestal viene de una base filósofa, aparte de que es activo en la hora de comprender la realidad. No todo se percibe de la realidad de la misma forma, por la razón de que todos percibimos de diferente forma. Por ejemplo, tú y yo estamos viendo el mismo árbol. Yo veo un gato arriba del árbol, tú ves un pájaro, pero en realidad es una rama. Esa es la percepción. No todas vamos a ver las diferentes formas por sus experiencias de vidas. Y más que nada, su principal área es la percepción. Relación con la percepción, los objetos o diseño. La percepción es la impresión que obtenemos del mundo exterior, adquiriendo exclusivamente por medio de los sentidos. Es una interpretación significativa de las sensaciones. Si nos referimos solo a las percepciones visuales, podremos decir que es la sensación interior que nos reporta un conocimiento reconocido por los estímulos que registran nuestros ojos. Bien, ahora la percepción al poco tiempo de los teóricos entra la idea principal de cuando se perciben distintas cosas en diferentes personas, hay muchas personas que lo miran de diferente forma, ya que se visualiza nuestro entorno mediante la percepción. Las leyes gestálticas. Las leyes gestálticas tratan de explicar el origen de las percepciones a partir de los estímulos, como hemos dicho, a partir de los sentidos. Gracias a esto se pueden comprender por qué los humanos perciben las cosas de una forma en concreto. Iré explicando diferentes leyes de la gestal, que en primero sería la proximidad. Los elementos próximos son leídos como de un mismo grupo. En la ley de cierre, el cerebro busca a completar las figuras incompletas. En la ley de igualdad, los elementos iguales serán percibidos como parte de uno mismo. Esto puede darse por forma, tamaño o color. La ley de continuidad muestra a nuestro cerebro buscar conectar los elementos dándole una continuidad trazando a través de una línea entre ellos. En la ley de figura de fondo es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aislar los elementos del fondo. La ley de dirección es la repetición direccional de guiar nuestro ojo a la dirección de ciertos puntos. Ahora bien, la terapia gestal se utiliza en muchas áreas. Por ejemplo, en una de ellas hablaré del desarrollo personal. La terapia gestal en el desarrollo personal es la primera de las transformaciones que hacemos cuando aprendemos de la gestal. Es que nosotros mismos ampliamos nuestra percepción, expresión y contacto. Para ello es necesaria una formación de teórico y vivencial sobre los aspectos teóricos que comporta la gestal por el proceso de crecimiento. Es por esto que este enfoque es un sí mismo en un estilo de vida. Promueve la trascendencia de nuestra vida al presente, siendo un modo pleno, libre y abierto, aceptando y responsabilizando de nuestros actos, por lo que nosotros somos y por lo que hacemos.
existen los pilares sobre los que nos apoya el enfoque gestáltico, que es el aquí, ahora y el cómo. Sin esta esencia no podríamos completar la terapia gestáltica. Un ejemplo es vivir en el ahora tratando de darnos cuenta cómo lo hacemos. La Gestalt en el ámbito clínico. Si llevamos este enfoque al ámbito de la psicoterapia, podemos decir que la Gestalt ayuda a uno mismo. La autenticidad y la responsabilidad son pilares de este enfoque. Y si queremos cambiar, entiendo que el único cambio verdadero es el que podemos hacer comenzando por nosotros mismos. Efectivamente, este ámbito clínico se centra en la aparición del obvio para reparar la brecha de nuestro cuerpo y la mente. Captar claramente la diferencia entre la percepción y la imaginación, descubriendo las necesidades inconclusas para poder completarlas y estar satisfecho en estas vidas, explorando nuestras polaridades para poder reducir la integración de la personalidad. En el ámbito educativo. La educación es la actividad fundamental que se enseña a crecer y a vivir en la sociedad, siendo el profesor o el modelo de referencia para el alumno. Muchos educadores se han acercado a la Gestalt buscando ayuda para su crecimiento personal y recursando los pedagogos para su mejor desempeño en la vida y en la aula. Esta área, principalmente en la educación, proporciona herramientas personales para el cuidado de uno mismo y la relación del otro, que serían siendo los alumnos. La supervisión gestáltica de su labor en este medio es para darse cuenta y la puesta a conciencia de las dificultades y conflictos internos que se está actuando, interrumpiendo en las relaciones o la resolución de problemas en el ámbito laboral. Gestalt en el ámbito social. Las aportaciones de la Gestalt no pueden posibilitar la parte de lo individual a lo comunitario, de la transformación interna a la transformación social. Para que sea verdaderamente liberada, podemos crear espacios de reflexión y acción que cambien esta transformación a lo personal y social desde el campo del trabajo social. Desde el campo del trabajo social se apunta en conjugar las acciones gestálticas y la teoría socioterapéutica del trabajador social. Se trata de un proceso de aprendizaje psicosocial que tiene en cuenta a la persona y a la relación dinámica de la misma con su entorno. Como hemos dicho, este proceso facilita que las personas descubran sus diferentes capacidades y potenciales como personas, así como sus aspectos valiosos de su ser. La Gestalt en el ámbito profesional acude o participa con ciertos elementos y técnicas sumamente ricas. Para poder concluir, me gustaría decir que la psicología Gestalt en estos tiempos ha sido de mucha ayuda y es de suma importancia, ya que la revolución de las ciencias psicológicas, al poder tener evidencia de fenómenos al que nunca se habían tenido evidencias, como la prestación de atención, estímulos, los estudios de la neurofisiología, de la figura del fondo, incluyendo en diferentes campos como la psicología infantil, social, educativa y clínica. También los psicólogos de la Gestalt han realizado exitosos experimentos que han comprobado que la percepción visual y auditiva nos permiten percibir un mundo de configuraciones complejas, sin que tengamos que analizar ni tomar la conciencia de sus partes.